Juan, buenas noches, ¿me escucha? Buenas Ah, noches, instructora. buenas noches, Juan. Vamos a esperar 5 minuticos más a ver si se conecta alguien más y iniciamos el tema de hoy, ¿vale? Bueno, profesora. Bueno, Buenas noches. buenas noches. Mi niña, estamos esperando 5 minuticos a ver si se conecta más personas a la sala. Bueno, profe, muchas gracias.
Bueno, vamos a dar inicio al tema de hoy, que no, en el cual vamos a describir cuáles son las etapas del proceso electoral en Colombia. Entonces, estas etapas del proceso electoral, antes de iniciar, quisiera que me confirmaran si están escuchando bien mi voz y si están viendo mi pantalla. Sí, profe, sí, señora. Bueno, Estamos viendo ahí gracias. en la pantalla. Ok. Entonces, las etapas del proceso electoral básicamente son tres. Hay una etapa preelectoral que inicia un año antes del proceso electoral, la etapa electoral, que es el día de las elecciones como tal, y la etapa postelectoral. Entonces, en esta etapa preelectoral, se establece un año antes del año, el calendario electoral. Cuándo van a iniciar las inscripciones de cédulas, cuándo se va a hacer el censo electoral, cuándo se va a enviar a solicitar la información para constituir el censo electoral, etcétera. Este es el calendario. Luego viene la fase donde se establece la división política del país. ¿Para qué esta división política? Para establecer las ciudades, municipios, veredas, donde se va a desarrollar el proceso electoral. ¿Por qué? Porque es que de acuerdo a esa división política se van a establecer los puestos de votación y las mesas que va y el número de mesas que va a ir en cada puesto de votación. También inicia el proceso de inscripción de cédulas. El proceso de inscripción de cédulas inicia un año antes y termina 2 meses antes del día electoral. 2 meses antes del día electoral. Entonces, por ejemplo, para este proceso de elecciones del año 2022, la inscripción de cédulas inició el 13 de marzo del año 2021 y se cierra el 13 de enero del año 2022. O sea, 2 meses antes. ¿Por qué? Porque el proceso electoral es el 13 de marzo. Entonces son 2 meses antes. ¿En qué consiste la inscripción de cédulas? En que cada ciudadano inscribe su cédula en un puesto de votación designado por la Registraduría Nacional del Estado Civil para aquellas personas que no son, que expidieron su cédula en lugar diferente en el que habitan o en el que se trabaja. Y si por esa razón tenemos que votar o no podemos desplazarnos hasta el lugar donde, donde hemos expedido la cédula, pues debemos votar en el lugar donde la tenemos inscrita. La conformación del censo electoral, que ya sabemos que está conformado, que es un instrumento técnico, que es un listado de los números de cédulas habilitadas para votar, que está estructurado o está compuesto primero por las cédulas nuevas de las personas que cumplieron los 18 años y expidieron su cédula por primera vez. Las cédulas que se inscriben en una zona de circunscripción para votar, menos las cédulas de las personas que hacen parte de la fuerza pública. Eso es el censo electoral. Y también, paralelamente a esos pasos de la división política, la inscripción de cédulas y a la conformación del censo electoral, paralelamente se realiza el proceso de inscripción de candidatos. ¿Y qué es un candidato? Es una persona que se postula con el aval de un partido o movimiento político, con personería jurídica o con el respaldo de un grupo significativo de ciudadanos para ser elegido en un cargo público de elección popular. Entonces, la inscripción como tal, la inscripción de ese candidato es el acto voluntario con el que el candidato adquiere un compromiso político y jurídico a la vez con la sociedad. Los ciudadanos
que aspiren a participar como candidatos en las elecciones de Congreso o de presidente o de vicepresidente, deben inscribir sus nombres con las condiciones y términos establecidos en la ley para poder y que cumplan con esos requisitos como candidato, de los que ya se habló en otra clase, en otra conferencia. Entonces, un candidato se puede inscribir primero con el aval del partido o movimiento político que tengan personalidad jurídica y que estén reconocidos por el Consejo Nacional Electoral o con el apoyo de un grupo significativo de ciudadanos. En este caso, cuando es por un grupo significativo de ciudadanos, se requiere aportar el total de firmas correspondientes al porcentaje que pida el censo electoral, de acuerdo al censo electoral que esté dispuesto en la ley, eh, en la ley de participación ciudadana, la ley, se me olvidó, la 1757 del 2015. Ahí está establecido cuál es el porcentaje para cada cargo público, cuál es el porcentaje del censo electoral que se requiere para inscribirse como candidato, y también debe de anexar una póliza de seriedad o de cumplimiento. Entonces, son los partidos o movimientos políticos con personería jurídica y que estén reconocidos por el Consejo Nacional Electoral los que otorgan el aval a un candidato que los representará en una elección popular. Y el aval es otorgado por el representante legal del partido o movimiento político, y el aval también debe contener la corporación y cargo que se avala, así como la identificación del avalado o de los avalados, si es el caso, el periodo constitucional que cubre ese aval y la relación de todos los integrantes de la lista de acuerdo con el número de curules a proveer en la respectiva circunscripción, según sea el caso, o la corporación a la que aspire, la modalidad del voto y la ciudad en la que se inscribe. Cuando se realiza la inscripción de un candidato mediante firmas, porque están avalados por grupos significativos de ciudadanos, se debe inscribir a través de un comité integrado por 3 ciudadanos, quienes se deben registrar ante la correspondiente autoridad electoral. Esto de acuerdo a lo que dice el artículo 28 de la ley 1475 del 2011. Entonces, la inscripción del comité se debe hacer cuando menos un mes antes de la fecha de cierre de la respectiva inscripción y antes del inicio de la recolección de firmas de apoyo a la candidatura o la lista, y los nombres de los integrantes del comité. También los candidatos, el nombre de los candidatos que se postulen, y también deberán figurar en el formulario de recolección de firmas de apoyo. Entonces, para poder realizar esa inscripción deberán reunir un número de firmas válidas equivalentes al menos al 20% del resultado de dividir número de ciudadanos aptos para votar en la respectiva circunscripción electoral entre el número de curules o cargos a proveer. Recuerden que una circunscripción electoral es esa región geográfica que tiene un número o un censo electoral determinado para votar o para elegir a un representante a la Cámara o a un senador o a su alcalde. Cuando hablamos de circunscripción electoral estamos hablando de la región, municipio o vereda, o si es nacional, local o regional. El caso es que el máximo de firmas a exigir para escribir un candidato no podrá superar las 50,000 firmas. Los candidatos que se van a escribir por firmas se deben registrar únicamente ante la registraduría que recibe el total de las firmas más la póliza de seriedad y cumplimiento, y no se admiten entregas parciales de firmas ni se hacen revisiones previas de formularios.
para poder quedar inscrito como candidato debe existir una constancia de aceptación que se presenta al funcionario electoral antes del vencimiento del periodo de inscripción. El candidato acepta su postulación con la firma del formulario E6 o si se encuentra en una ciudad diferente, presenta la aceptación por escrito ante el registrador del lugar en el que esté y se hace nota de presentación personal. De acuerdo con el artículo 31 de la Ley 1475 del 2011, la inscripción de candidatos a cargos y corporaciones de elección popular solo podrá ser modificado en caso de falta de aceptación de la candidatura o de renuncia a la misma, y dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de cierre de las correspondientes inscripciones. De acuerdo también al artículo 31 de la misma ley 1475 del 2011, se puede revocar una inscripción a una candidatura por causas constitucionales o legales o por una inhabilidad sobreviniente o evidenciada con posterioridad a la inscripción, y podrán modificarse las inscripciones hasta un mes antes de la fecha de la correspondiente votación. Cuando hay un candidato inhabilitado, la registraduría puede rechazar la inscripción, mejor dicho, la registraduría no podrá rechazar la inscripción como tal. Me disculpo, me equivoqué acá. No puede rechazar la inscripción de ningún candidato por inhabilidad. Esto está de acuerdo con el artículo 23 de la Ley 1475 del 2011. La entidad que verifique el cumplimiento de los requisitos formales exigidos para una inscripción de un candidato, y en caso de encontrar que reúnan los requisitos o no, es la Procuraduría. Entonces, lo único que hace la registraduría es inscribirlo y aceptar. Ya, o los otros entes de control o los otros, sí, son los que dicen si tienen habilidades o no, pero la registraduría como tal no. Entonces, la registraduría lo que hace es que remite la lista de candidatos inscritos a la Procuraduría General de la Nación para que este organismo verifique si alguno de estos candidatos inscritos se pueda encontrar incurso en una inhabilidad. Y si lo está, será el Consejo Nacional Electoral el encargado de decidir la revocatoria de la inscripción de candidatos a corporaciones públicas o cargos de elección popular, cuando exista la prueba de que realmente tiene esa inhabilidad. Cuando un candidato que participó en una consulta por X o Y partido, pero no ganó, no se puede inscribir como candidato a otro partido en las elecciones de autoridades locales. De acuerdo al artículo 7 de la reforma política, quienes hubieran participado como precandidatos quedarán inhabilitados para inscribirse como candidatos en cualquier circunscripción dentro del mismo proceso electoral por partidos o movimientos o grupos significativos de ciudadanos o coaliciones distintas. Bueno, esto es así como lo más general en este proceso de inscripción de candidatos. Ahora, el proceso también que va paralelo a este proceso de división política, de inscripción de cédulas, de conformación del censo electoral y de la inscripción de candidatos, viene el proceso paralelo de designación de jurados. La designación de jurados se realiza también por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
y inicia con la solicitud por parte de la registraduría y de acuerdo al calendario electoral, inicia con la solicitud a esta entidad de la lista de los funcionarios o servidores públicos o incluso estudiantes a las demás instituciones del Estado. Entonces, dentro de esas fechas establecidas en el calendario electoral, pues las entidades remiten esa información a la registraduría, quienes inician ese análisis de datos. Entonces, para ser jurado de votación, le permite al ciudadano asumir y poner en práctica su compromiso primero con los principios democráticos, porque son quienes están al frente de las mesas de votación y atienden a los sufragantes, manejan el material electoral, diligencian los formularios, vigilan las urnas y realizan el conteo de la mesa. Y por eso los jurados son protagonistas en las jornadas electorales y su rol es importantísimo, su rol es crucial para garantizar el éxito y la transparencia de las elecciones. Entonces los jurados de votación, como protagonistas del día de las elecciones y de quien depende en buena parte esa transparencia de esos comicios y además la velocidad en la información de los resultados. Entonces estos ciudadanos que en representación de la sociedad civil atienden a los sufragantes el día de las elecciones son jurados de votación. Estos jurados de votación los elige, como les decía antes, la registraduría, la registraduría que como entidad cuenta con un software que permite realizar un sorteo electrónico de los jurados. Este software se nutre con la lista de ciudadanos que remitieron las empresas privadas y públicas y los establecimientos educativos y los partidos y movimientos políticos. Estos ciudadanos pues no pueden ser mayores de 60 años y el sorteo se realizará en forma aleatoria para garantizar la heterogeneidad de la afiliación política. La elección o el sorteo de los jurados de votación se hace pues de acuerdo a lo que esté establecido en el calendario electoral para cada comicio. Y en cada municipio del país. La publicación de esos listados también se hace de acuerdo al calendario electoral. Y lo mismo allí se establece en qué mesa, o en qué puesto y en qué mesa de votación debes. Por favor. Ay, entonces. Por favor, apagamos el micrófono. Gracias. Y allí también pues establecen en qué puesto de votación y en qué mesa debe de desempeñarse como jurado de votación. Y hoy se puede, esto también, perdón, se publica en la página de la registraduría para que consultemos si fuimos o no seleccionados como jurados de votación. Y así no se nos notifique, pues debemos estar atentos, consultar para cumplir con las capacitaciones, preparaciones que hace la registraduría a los jurados de votación. Hay 3 cargos de jurados de votación que son el de presidente, vicepresidente y vocal. Las funciones de los jurados son, por ejemplo, el presidente de la mesa recibe el documento de identidad de los ciudadanos y lo verifica en el formulario E10. El vicepresidente registra a cada electoral en el formulario E11.
El vocal entrega la tarjeta electoral del sufragante y los otros 3 jurados son suplentes que deberán estar pendientes de vigilar la urna, apoyar al sufragante en caso de que sea necesario y entregar el certificado electoral. Los jurados remanentes son aquellos ciudadanos que son seleccionados para sustituir a las personas que por motivo de fuerza mayor no puedan prestar el servicio el día de elección. En la lista de los ciudadanos pueden saber si son jurados remanentes, ya que tendrán asignado el puesto más no la mesa de votación. Los ciudadanos, entonces, debemos revisar la lista hasta el día antes de los comicios para saber si debemos o no prestar el servicio de jurado de votación. El horario que debemos cumplir cuando somos seleccionados como jurados de votación es entre las 7:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde que culmina la jornada electoral, hora en que se inicia el escrutinio de la mesa. Entonces los jurados únicamente se pueden retirar al terminar el conteo de los votos y entregar los formularios debidamente diligenciados y suscritos al delegado del puesto de la Registraduría Nacional. Entonces, dentro de las 7:30 de la mañana, el jurado inicia su labor, en realidad con la verificación del kit electoral, el cual pues debe estar completo. Y para que a las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde sean atendidos los votantes. Y en este horario el jurado de votación debe verificar pues la identidad de los ciudadanos y hacer el registro general, entregar las tarjetas electorales y autorizar la introducción del voto en cada urna. Concluida ya la votación a las 4 de la tarde, el jurado debe destruir las tarjetas y los certificados electorales sobrantes, los que no se utilizaron, y guardar el material dentro del sobre correspondiente que esté en el kit, contabilizar el total de las personas que votaron en la mesa y ese total se registra en la última página del formulario acta de instalación y registro general de votantes, el formulario E11, especificando el total de hombres y de mujeres que fueron a votar. Una vez que se ha totalizado el número de votantes, se procede a abrir la urna y a extraer los votos. Y sin abrir las tarjetas ni mirar la marcación, se deben contar. Los resultados del conteo se leen en voz alta y se comparan con el total de votantes registrados en los formatos E11 o la acta de instalación y registro de votantes. Y en el formulario E14 también, que es el acta de escrutinio del jurado de votación. Ya después de que se realiza ese proceso, se realiza el conteo de los votos por candidato. Y en el formulario cuenta votos se va registrando esa información. Este permite el conteo de votos a través de rayas para hacer grupos de 5 y así facilitar pues como el conteo cuando los que hemos participado como jurados de votación. Ya una vez que se ha terminado la lectura de votos por fórmula de candidatos o por las demás opciones del voto, el jurado debe diligenciar el desprendible o colilla que va adherida al cuentavotos y esta se desprende y se le entrega a la persona encargada de transmitir los resultados a la mesa. Si los jurados de votación deciden contabilizar los votos sin utilizar las casillas del cuentavotos, deben necesariamente diligenciar la parte correspondiente a los totales de votos, al igual que la colilla, porque la colilla debe de ser entregada para la transmisión de resultados de la mesa de votación y el cuerpo del cuentavotos para el diligenciamiento de los ejemplares de los formatos C14.
Y una vez eso se realice, entonces los jurados deben entregar los pliegos electorales al delegado del puesto de la registraduría para ser introducidos en el arca clave antes de las 11 p.m. Entonces, esta es la primera etapa, la etapa preelectoral, que está conformada por por estas fases, y que dentro de esta primera etapa del preelectoral, pues también ya se alista por parte de la registraduría el kit electoral, que es donde están los tarjetones para votar, para elegir los formularios E11, E10, E14, los certificados de votación, esferos, y cintas u otros elementos que hacen parte del kit electoral. Ahora bien, para el día electoral, que es el momento en que se desarrollan como tal las elecciones, que se realizan entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. Para ese momento, pues la registraduría ya tiene lista la preparación de los puestos de votación, porque lo hizo acá desde que en la etapa preelectoral se establecieron cuáles eran los puestos y cuántas mesas de votación iba en cada puesto de votación. Aquí ya está lista, desde el día siguiente o unos días antes en cada puesto de votación. La logística realiza esa preparación de los puestos de votación. Ese día se instala la mesa de votación a las 7:30 de la mañana cuando llegan los jurados. Y se inicia la votación a las 8 de la mañana. Para entre 8 y 4 entre 8 de la mañana y 4 de la tarde se realiza toda la jornada de votación, y a las 4, que es el cierre de votación, se inicia el escrutinio de la mesa de acuerdo a los parámetros que ya hablé anteriormente. Aquí pues también de pronto complementar que si se puede hacer algo que esté fuera de la ley para el escrutinio, no. Los pasos están muy bien definidos en el proceso electoral, están los formatos para diligenciar y de acuerdo al conteo de votos por candidato, y se deben entregar con firmas de los jurados de votación. Debe haber por lo menos, debe estar firmado por el presidente, el vicepresidente y todos los 3 jurados adicionales. Por los 5 jurados de la mesa debe estar esos formatos firmados. Y se debe estar con esos datos escrutados, pues es que se empiezan a transmitir los resultados parciales de votación, y una vez está listo el conteo de votos y firmado los formularios y sellado el kit electoral, se le entrega para que sea guardado en el arca triclave. Bueno, entonces, y viene luego la etapa postelectoral. Aquí está, en pantalla tienen esclarecido cada uno de los fases del proceso electoral. Entonces, el proceso electoral se inicia con la recepción de los actos administrativos que entregan las autoridades de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Aquí está el paso de la extracción de cédulas, cómo se carga la información de los jurados de votación al sistema, el marco legal,
están las fechas para inscripción de cédulas, los formularios para inscripción de las cédulas. Está el proceso, cómo se inscribe el candidato, desde la inscripción de candidatos en los formularios y cómo se diligencian los formatos, cómo se lleva el proceso de físico y cómo se digitaliza la información en el sistema de la registraduría para consolidar toda la información del proceso electoral. Entonces, los resultados esperados de ese proceso electoral es optimizar el proceso electoral de inscripción automatizada de los candidatos, adoptar el modelo de sistemas para inscripción automatizada de candidatos, socializar el sistema con los funcionarios de la entidad. Ese es en cuanto a los inscripción de candidatos. Esta es un sistema de biometría que la registraduría ha venido implementando para el proceso de votación, que se puede hacer donde hay ese sistema de biometría, o si no, cuando se hace a través del tarjetón, que es el que siempre hacemos y que vamos por el cubículo a seleccionar el candidato, por quién vamos a votar y luego lo colocamos acá en la urna. Ahora, esta parte es donde se aplica, cuando se recibe el kit de mesa hasta la entrega de los documentos electorales del delegado al puesto de votación. Entonces se entrega el kit electoral en la zona, en el puesto de zonificación electoral. Se verifica que el kit electoral por parte de los jurados de votación e instalación de la mesa, se hace la apertura de las votaciones, se verifica que de la cédula de ciudadanía del registro de votantes, se entregan las tarjetas electorales y elaboración del certificado electoral, se hace la marcación de la tarjeta electoral en el cubículo y posteriormente se introduce en la urna, se hace el cierre de las votaciones, se contabilizan los votos en el formulario E11, se hace apertura de la urna, separación de los votos por corporación, se hace el diligenciamiento de la acta de escrutinios en el formulario E14, se introduce los documentos electorales en los sobres respectivos que están dentro del kit, se entrega los sobres con los documentos electorales al delegado del puesto de trabajo y ahí se termina ese proceso de escrutinio. Entonces, aquí los resultados son que se establecieron los formularios electorales E11 y E14, se diseña la tarjeta electoral, se hace la elaboración de instructivos y demás formatos de capacitación para los jurados de votación y testigos electorales, conformación del contenido del kit pedagógico, se hace pedagogía y capacitaciones en énfasis en la parte práctica a través de talleres que son de obligatoria asistencia por parte de los jurados de votación. Se determina la obligatoriedad en la asistencia de esas capacitaciones, se hace una evaluación del capacitador de lo que dio las orientaciones o instrucciones a los jurados de votación y se hace una evaluación a los jurados capacitados. Y esto pues son como la forma como gráfica de cómo se hace el proceso. Aquí es cuando se hace como esta parte, es cuando se inicia en la etapa preelectoral, que se recibe el calendario electoral y elaborar el plan de transporte y comunicaciones, se determinan las necesidades de transporte y comunicaciones, se hace el inventario de los medios de comunicación para transmitir los resultados de las elecciones en cada mesa, se da copia
los datos del directorio telefónico de funcionarios, puestos de votación, registradurías. Esta es la logística de comunicación que se implementa el día de las elecciones para ir dando información parcial sobre los resultados de votación. Y pues está el marco legal con el cual se basa. Aquí está el proceso de los escrutinios auxiliares municipales y departamentales que se debe realizar. Entonces, primero hay una resolución que determina el sitio donde se van a realizar los escrutinios, que está en la etapa postelectoral. Se hace el montaje del software en los equipos mobiliario y el arca triclave. Se instala la comisión para explicar el procedimiento de escrutinios a los testigos, apoderados y candidatos. Se hace la recepción de las reclamaciones de poderes y demás comunicaciones presentadas por testigos, apoderados o candidatos. Luego se expide 4 copias de los formularios C24 y E26, donde se han consolidado y declarados los datos de elección. Luego se archiva. Aquí en este paso 5 es donde ya se escrutan y se dice definitivamente quién ganó, cuántos votos obtuvo cada uno de los candidatos. Entonces se establecen esos formularios E24 y E26 y luego se archiva con unos rótulos que deben llevar esos pliegos electorales, y aquí ya de acuerdo a ese escrutinio, entonces se expiden las credenciales a candidatos elegidos. Entre los resultados esperados de este proceso de escrutinio, que es el proceso postelectoral, pues se maneja todos esos datos en un software único que tiene la registraduría para esos escrutinios. También hay un modelo único de acta general de escrutinio que incluye los aspectos de las audiencias de escrutinios. Hay una estandarización en los formularios E24, mesa a mesa y E26, donde se consolida y se declara los votos de elección, y hay una digitalización y publicación en tiempo real de esas actas de escrutinio. Este es, digamos, el flujograma gráfico de ese proceso de candidato por candidato que se da con respaldo de unos testigos electorales, de unos también delegados de la Procuraduría, el soporte técnico que maneja el software y la entrega oficial de esos documentos electorales. Aquí hay una gráfica donde se muestra la máquina que hace el conteo y la digitalización de los votos o de eso y de los formularios, cómo se muestra en la pantalla o en la aplicación el resultado de esa digitalización. Y este es el proceso de capacitación y formación para realizar todo el flujo de manejo de la información del proceso de elección. Ese es el proceso electoral desde el inicio hasta el cierre y la fase de post-electoral en Colombia. ¿Tienen algo para agregar a esos 3 grandes fases? Juan, Orfelia, Chirri, Yamilia, Abraham, ¿tienen algo más que agregar a este proceso de escrutinios en Colombia, del proceso electoral, preelectoral, electoral y postelectoral? No, profe, muy claro el proceso. Ah, bueno, perfecto. Entonces los espero mañana con nuestro tema de testigos electorales. Que tengan una feliz noche. Gracias, profe. Bueno, que estén bien.